Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4, versículo 37 de nuestro estudio bíblico, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Vuelve a recalcar entonces, queridos amigos, lo del versículo 36. El contexto bíblico, Jesús continúa la explicación que inició ya tras la llegada de los samaritanos y profundiza la enseñanza sobre la misión compartida. Dentro de la narración, queridos amigos, como tema principal, la misión compartida, tanto el sembrador como el segador. Y hablamos entonces de una unidad en la obra del Señor. Y esto nos habla también, como escuchamos incluso en el cántico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Ana, y luego en el Nuevo Testamento que se vuelve a repetir de María, mi alma glorifica al Señor, etc. Porque ha mirado la humildad de su sierva, donde todas las generaciones, ahí está. Entonces va de generación en generación, dice. Esto quiere decir, queridos amigos, que hay una unidad de la misión, hay una unidad en el tiempo. Uno es el sembrador y otro es el segador, pero cada tiempo nosotros vamos a segar, es decir, vamos a recoger los frutos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que nos enseñaron. Hañandego, fruto de lo que ellos fueron sembrando. Hañandego haga al mismo tiempo, Hañandego haga entonces ñemituna, tenés que sembrar. Tal vez vas a recibir los frutos aquí o no, pero ñemituna. Justamente en estos días, queridos amigos, a un joven, era joven, 33 años, que falleció, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, a mí me sorprendió la cantidad de jóvenes, ¿verdad?, que fueron ahí. Entonces yo les pregunto siempre, ¿verdad?, ahí en el responso, ¿verdad?, díganme un poco cuáles son las cualidades de este joven. Y le dije a los jóvenes, ¿por qué tantos jóvenes? ¿Por qué ustedes están aquí jóvenes? Y entonces ahí los jóvenes comienzan, cada uno a la hipólogo que sea, y decía, este es un joven, ¿verdad?, a quien le conocí, un amigo, que me ayudó en esto, me ayudó en aquello, su generosidad, su servicialidad, etcétera, ¿verdad? Eso a mí me tocó mucho, ¿verdad? Me tocó mucho porque quiere decir que entre todo lo que muchas veces la gente habla y dice, iba ahí la mundo, iba ahí la juventud, etcétera. Sin embargo, hay muchas personas, muchos jóvenes, que tienen valores y principios, queridos amigos, muchísimos. Y veo también así en los grupos juveniles. Ciertamente que en Nayare copainte los recursos, ñandela y catujanguay ya lleva, ñame otros elementos, ¿verdad? Que muchas veces pasa también, como decía un sacerdote, la pastoral pasa por el bolsillo. Incluso todo lo que es mantener un canal, mantener un programa de televisión, etcétera, eso pasa por el bolsillo, ¿verdad? Pero algunas veces, viste, ahí está la influencia del capitalismo que muchas veces nos hace mirar solamente en mi bolsillo, mirar mi ombligo, ¿verdad? Pero sin embargo, esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque este joven, 33 años, ¿qué es lo que incluso él ya no está viendo? Porque falleció, ¿verdad? Ya no está viendo el fruto, sin embargo, de lo que él fue sembrando, con su amistad, con su cariño, con su respeto. Bueno, aquí hay una continuidad, queridos amigos. Hemos recibido, y ese joven, evidentemente que si fue así, es porque él recibió también de sus padres, de otras personas, en su educación, en su grupo, en la iglesia, en fin. Hay una continuidad, queridos amigos. El maestro interpreta lo ocurrido junto al pozo como cumplimiento de un principio espiritual que permanece en el corazón de cada una de las personas. Permanece en el corazón de cada una de las personas. Jesús le dice a la samaritana, habrá un momento, llegará el momento, ¿viste? Le mira hacia el futuro, en que ni aquí, en Garitzín, ni en Jerusalén se va a adorar, sino que en todas partes. Es decir, es el fruto que vamos a recoger. Seguramente que yo no voy a recoger ya así todo, pero sí en el futuro. Pero nosotros hoy tenemos que sembrar. Apeala a Jesús o sembrar, fue sembrando, y mira, hoy la vida cristiana, ¿verdad? La afirmación esta introduce
una visión histórica de la salvación en la que nadie actúa aisladamente, sino dentro de una comunidad que continúa la acción querida por Dios, la acción querida por Dios. Entonces es la comunidad la responsable. Hay que decir, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? El sínodo, de ahí viene la palabra sínodo. Tenemos que trabajar juntos, juntos, jodos, camino que hacemos juntos. Y el Papa Francisco, oye, preocupado, no al sínodo. Queridos amigos, eso, la continuidad querida, pero ¿dónde? En familia, en el grupo. Entonces San Juan utiliza la categoría de verdad real al afirmar que el dicho es verdadero. Este dicho es verdadero. Utiliza esa categoría, vinculando la escena al concepto griego, es decir, alethenos, es decir, el verdadero sentido y pleno y definitivo de la obra que Dios dejó y deja en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, siempre, queridos amigos, el sembrar indica algo que comienza. Pero alguien tiene que comenzar, pues, sembrar. Tenemos que sembrar, ya añade, ¿verdad? Es el inicio del proceso. Y cosechar, el cerison quiere decir llevar a la plenitud, la madurez, donde recogemos estos frutos. Por lo tanto, queridos amigos, este texto nos enseña que la revelación sucede en procesos históricos. No nos olvidemos que todo el bien que se produce, queridos amigos, nosotros lo vamos produciendo en un camino, en un proceso de historia, de salvación, le llamamos nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con el versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Desde el contexto histórico, todas las comunidades joánicas experimentaban que algunos anunciaban el Evangelio mientras otros los que recogían los frutos sin haber iniciado la obra. Esto es lindo, ¿verdad? Unos comienzan, unos siembran, otros recogen. Pablo también dice, incluso Pablo quería corregir a ciertos egoístas, ciertos grupos egoístas, en que ellos, ¿verdad?, siembran, pero después son otros los que cosechan, ¿verdad? Esto sucede también en los grupos, yo recuerdo, ¿verdad? Estando así en grupos con los sacerdotes, alguna vez decía, orego ve a la hora de evangelizar, con eso, ¿verdad? Ahora es colegio, hagan otro movimiento, hagan otro en 10, ¿entendiste? Con otros grupos, dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero como diciendo, nosotros lo que sembramos, nosotros lo que hicimos, y ahora se va a otros lados. No, tranquilo. Dios, te aplaudo de mi hijo, ella hiciste y formaste, y que esa persona después decida, dentro de una espiritualidad, algunos se preocupaban, ¿verdad? Nosotros hacemos y después cuando son grandes se van a otros movimientos, se van a otros grupos. Él allí apoya entonces tenemos que ir dentro de nuestro movimiento. Tranquilo, no te preocupes.
Lo importante es sembrar, nos dice el Señor. Sembrar el bien, porque eso es lo que permanece. Y desde ahí entonces, porque la vocación, queridos amigos, nosotros no somos los que le damos la vocación a alguien, sino que esa vocación en el seguimiento de Jesucristo y sobre todo en el seguimiento de la verdad es lo que nos va a ayudar a lo que dice aquí, que esa obra iniciada pueda darle continuidad. Esta experiencia misionera de sembrar ayudó también a comprender la continuidad de lo que anteriormente ya se había profetizado, es decir, lo que los profetas fueron diciendo. Por ejemplo, Juan Bautista, que le da continuidad a Jesús, a su obra, después a la obra de Jesús, que es la iglesia, que le da continuidad, ¿entienden? Es decir, queridos amigos, esto es esencial y fundamental porque ahí está la planificación del Evangelio de Jesucristo. Este dicho, recogido por el evangelista, refleja una sabiduría tradicional que vuelve a reinterpretar de una manera cristológica. La siembra previa del pueblo de Israel encuentra cumplimiento en la acogida de los pueblos nuevos, mostrando la universalidad de la salvación. Coato y ponamente. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando simplemente de lo que yo le estaba diciendo. En mi colegio se formó, nosotros le formamos nuestra parroquia, este estuvo en nuestro grupo, y ahora de repente está pero a full y es dirigente luego en tal grupo, en ese otro grupo, y él, Emma Gatupero, dejó nuestro grupo. Tranquilo, lo importante es que hayan sembrado, ¿verdad? Y esto demuestra, dice, la universalidad, porque hay continuidad. Lo feo sería, queridos hermanos, cuando justamente se vuelven sectarios o protestantes justamente contra esto que tendría que darle continuidad, ¿entiendes? Eso sería lo feo. Eso sería el truncar justamente ese camino del sembrar. Entonces, lo importante es sembrar, pero para que después se dé una continuidad dentro de esos valores, dentro de la universalidad, como nos dice aquí el Evangelio. En este marco histórico, la palabra logos, sentido profundo de la realidad, porque eso quiere decir el logos, entonces se manifiesta a lo largo del tiempo mediante el sinergoi, ¿verdad? El sinergoi, la sinergia que es, queridos amigos, la acción colaborativa que todos ponemos en la obra. Esta es la sinergia, ¿verdad? Es decir, yo actúo y yo le doy nueva energía, juntos, ¿verdad? Energía, juntos, apoyamos, damos nueva energía, sinergia. Entonces, así nosotros nos damos cuenta que con la nueva energía, ya digo ya de hoy, hay que abonar ya. Esa es como la nueva energía que le estoy poniendo a esa plantita donde nosotros hemos sembrado. Y entonces vamos a ver el carpós, decíamos. Carpós quería decir el fruto verdadero. Queridos amigos, desde aquí también nuestro contexto cultural antropológico, porque siempre la cultura agrícola mediterránea, sembrar y cosechar a la vez pertenecían a la misma persona, pues la vida humana era entendida como una continuidad generacional. El que siembra y el que cosecha, la misma persona, ¿verdad? Pero Jesús aplica esta experiencia agrícola, pero para transformar también, sobre todo, atención, la visión individualista. Porque estaba el año de Apetepela, o mañana y a su ombligo. O mañana y puno a ente sea ente oía el llevarle a shela ya pues no. Esta visión individualista tiene que ser dejada de lado y nosotros tenemos que mirar más bien qué aspecto, queridos amigos, el sentido de la existencia humana que se construye en cooperación y en una cooperación histórica, porque es historia, y al mismo tiempo en una cooperación histórica, porque histórica quiere decir la relación con las personas, y a través de qué, queridos amigos, a través de la comunidad. Todo en función de la comunidad. Y ante ya bueno guatatajina, pero mirando la comunidad, y esto es la iglesia.
La identidad no se define solo por resultados visibles, sino por participación en un proceso mayor. Debe ser una participación en ese proceso mayor. La alegría compartida juntos como comunión refleja justamente esa alegría que nosotros compartimos de una manera cercana, de una manera familiar, que siempre está asociada a la palabra que en griego se dice koinonia. Koinonia quiere decir esa comunión viva. Ñaño entendé, ñaño puitinu, ñambo asala ñande pobe ñande pisabe, hayawi, aoñondipa. Esa es la koinonia. Esa paz relacional, esa capacidad de caminar juntos, ¿verdad? Y porque estamos en los mismos principios. ¿Cuál es el problema de las sectas? Y las sectas justamente, como te dice, se vuelven sectarios, se dividen. Y lo único que hace entonces es, en lugar de construir y de ayudar y de poner esa unión en el Evangelio de Jesucristo, lo único que está haciendo es separar justamente, separar, sectario. A ver, yo, porque oré a ver, después de 2000 años, oré a ver oré a ver con la verdad. Y esta es la forma que tenemos que vivir, ¿entiendes? Entonces, o dividir, y eso que nosotros conocemos. Vos te vas ahí en la casa de 5 o 6, apeteín, te vas en la apeteín, o cambiar de religión, lo que sea, o miseta, o una amosarambispa, o un pochipa, la itúa, la síndica, tuvimos ya reunir ni asado o un apeteín domingo. Porque el pepe, mombo papé, mombo amor, pepe, ya el papé, o muy amargado, ¿entiendes? Queridos amigos, justamente lo que se tiene que buscar y lo que el Señor propone, y por eso se dice koinonía, es la unidad, es el entendimiento dentro de un camino, con sus verdades y también ciertamente con sus errores, pero buscando siempre esa verdad. Y esa verdad siempre va a ser Jesucristo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 de nuestro estudio y el versículo que tenemos hoy, el 37 de San Juan, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Con este refrán se está entonces acentuando y se está diciendo, esto es lo que se nos presenta dentro de nuestro caminar humano como una verdad aletheia, ¿verdad? Una verdad que valga esa redundancia, ¿verdad? Nosotros podemos decir, esto es lo verdadero, esto es lo verdadero. Entonces vuelve a recalcar sobre esa verdad. Hay algunas palabras clave. En primer lugar, la palabra sembrar, la siembra, espeirei, espigar, de ahí espeirei. Quiere decir, queridos amigos, que siempre hay un inicio de proceso como resultado aún no visible. Hay un proceso. Pero sabemos que sí o sí ya ponga proceso pea. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a dar el resultado
y un resultado que no es visible aún, no es visible, pero ya sabemos cuál es el resultado. En sentido teológico, esta palabra, el sembrar, ¿verdad? La siembra, describe toda acción que prepara el corazón humano para la gracia. Es decir, hay una predisposición, queridos amigos. O sea, tenemos que tener esa predisposición para sembrar. Tenemos que ser sembradores, la siembra. Ve allá ya puana. Diga tú de la mañana allá, hoy coñan de ir recolectores. Entonces, es interesante porque en el aspecto cultural eso nos habla muchísimo también. Pues algunos pues son realmente, queridos amigos, solamente recolectores. Ambas ellos, tienen una mentalidad recolectora. A ver la inmundad, a ver la corrupto, etc. ¿Por qué? Porque solamente quiere enriquecerse y eso es lo que le llamamos nosotros al enriquecimiento ilícito. Ahí en un sentido y provecho lleva para las generaciones. De ahí de provecho y ababebe no hay de provecho. ¿Por qué? Y porque no está haciendo ese camino necesario y bueno para que nosotros lleguemos verdaderamente a los frutos que Dios nos pide. Llegar a los frutos que Dios nos pide no es fácil. Y eso tenemos que comenzar a trabajar, ¿verdad? Tenemos que mirar. Entonces aquí San Juan, este autor sagrado, nos está mostrando que la obra divina comienza muchas veces de una manera silenciosa antes de manifestarse plenamente. ¿Por qué? Y porque en tu corazón ya tiene que haber, silenciosamente, yo estoy convencido, yo quiero verdaderamente realizarlo, yo lo siento y lo tengo adentro, y entonces por eso es que voy a mover y me voy a mover yo, porque añandúa lleva areco pesereco bebe. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental entonces para hacer este camino de salvación. Hay una segunda palabra y la palabra es cosecha. Se dice cerisei. Significa recoger fruto maduro llegando a su plenitud. Recoger los frutos maduros porque llegamos a la plenitud. Espiritualmente expresa esa acogida consciente de la salvación. Acogida consciente. Estamos conscientes de esta salvación. Estamos conscientes de lo que el Señor nos regala. Entonces este texto nos enseña que la fe visible es fruto de un trabajo previo oculto en la historia. Queridos amigos, esto es importante volver a subrayarlo porque la fe de por sí es un estudio oculto, es un trabajo oculto, ya mañana, ya estudiar, se lleva. Pero ¿desde dónde? ¿Por qué es oculto? Y porque eso está solamente dentro de mí, porque voy a ser yo el que después va a tomar esa decisión. Ñandeña eve ya de otra manera, que viene a ser lo mismo. Eguapú hay calcular. Eguapú hay calcular. Eso se vuelve oculto. ¿Por qué? Porque sos vos el que vas a ir mirando. Andela rejechata, genare mañata, veala, eguapú hay calcular. Eguapú hay calcular. Aupende de tomar la decisión. Entonces esta palabra clave, ¿verdad? De la cosecha. Se realiza, queridos amigos, una cosecha en la medida en que ñande ya calculará. Yo voy a juntar, yo voy a recoger el fruto, vamos a decirle así, de mis cálculos. Voy a recoger el fruto, la ganancia, entre comillas, ¿verdad? No quiero utilizar nomás estas terminologías porque si no algunos ya mismo, siempre plata, porque de la yaicoa lleva o ganancias personales, ¿verdad? Nos suena mucho a un egoísmo, pero la cosecha, por eso la palabra cosecha aquí se utiliza, nosotros la vamos a tener en la medida en que nosotros planificamos. En la medida en que ñandilla guapuya calculaña mañana ya chaina va ella vaya yapota va etapeva la yapota. No es cuestión también de improvisar. Ahí nosotros encontramos la semilla que cae en el camino. Ahora improvisado o para ir ahí. ¿Por qué? Porque de guapuya calcular.
Tiráis entre espinas, tampoco. ¿Por qué? Y porque le absorbe todo. Tiráis entre las piedras, no crece. ¿Por qué? Y porque te das cuenta, en un ahí. Entonces, puede calcular de mañana, eres bueno, este es el terreno fértil. Este es el terreno preparado donde va a germinar y producirá frutos maduros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, en este capítulo 4, versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. ¿Cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, que nosotros encontramos en este versículo 37? En primer lugar, nadie trabaja solo en el bien. Nadie trabaja solo en el bien. No pensemos que vos sos el único, la única Coca-Cola del desierto, ten tema hoy, porque she la Mesías, she la Salvador del mundo. Nadie, queridos amigos, trabaja solo en el bien. Todos, desde el primer momento, queridos amigos, somos comunitarios, estamos en comunidad, vivimos en una sociedad. Yo nací y no es que yo solo surgí, Shela surgía. Algunos pues dicen después, yo padre, después de tal situación, yo surgí. No, está bien, vos en un momento te despertaste de una situación, pero de cómo surgiste. Al final de cuentas, se te ofrecieron capacidades o vos te despertaste y viste en la sociedad que vos podías aprovechar de muchas situaciones que la sociedad, la comunidad te ofrecía. ¿Entendiste? Está bien, yo entiendo cuando vos decís yo surgí porque vos te esforzaste, porque vos también nadie me dio la oportunidad o nadie me dijo nada. Sí, pero aquí lo que nos está queriendo decir es que nosotros surgimos porque Dios, a través de una comunidad, a través de una sociedad, a través de nuestros padres, a través de unos educadores, a través de unos amigos, nosotros podemos surgir, podemos y siempre tendríamos que surgir. Todos tendríamos que surgir. Entonces, ni le añadimos a she, a ver, yo porque she, haga cambiar para con mundo, coa, sheneta, coa, gente maoí. Todo lo que los otros hicieron es una macaná, porquería, bla, bla, bla. Catú ya es mía. Hay catú cierto ahí con muchas cosas. Pero, queridos amigos, eso también nos hace entender que nosotros no estamos trabajando en comunidad entonces. Porque la uña debe, lo ya por la macaná, ahora javiña de tape va a ir, entonces quiere decir que hay falta de trabajo comunitario. Hay falta de trabajo entonces de la sociedad, lo social. ¿Hubiera falta de entonces? Si nosotros encontramos eso, si nosotros vamos a decir, fulano, vaya por ahí pa, fulano, pea, fulano, siempre decimos esas cosas así, ¿verdad? Llamamos vaise a los demás. Pero entonces quiere decir que somos nosotros los pituá, ¿verdad? Que no nos dimos cuenta o no nos despertamos para hacer surgir mi familia, mi grupo, personalmente, mi empresa, mi país. Entonces somos nosotros de la sociedad. Pero siempre, queridos amigos, nadie trabaja solo en el bien. Nadie. Todos somos frutos de una sociedad. Una segunda enseñanza es que sembrar sin ver resultados. Sembrar sin ver resultados. Ahí se vea.
que sí, queridos amigos, que muchas veces nosotros educamos, servimos y hacemos muchas cosas, pero ya se tiene el resultado enseguida. Digo, a ver, años te da con ya una mandarina al día siguiente. No, está mañana y tal vez ni yo vea esos resultados, pero lo importante es sembrar. Una tercera enseñanza es respetar los procesos humanos. Es decir, cada persona también va madurando a su tiempo espiritual. Cada uno tiene su tiempo espiritual y va madurando. Oye, esa cuá. Pero ojalá que todas estas cosas, toda esta enseñanza, estas reflexiones, nos ayuden también a nosotros a abrirnos. Y a abrirnos a esa gracia de Dios, es decir, a esa madurez. Cada uno tiene su tiempo espiritual, pero que no se nos vaya el tren. Que no nos pase, queridos amigos, la vida y todavía nosotros seguimos dormidos. Este es el tiempo para sembrar y ciertamente respetando todos los procesos humanos que cada uno tiene. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que alegrarse por el bien ajeno. Y esto es lo más difícil. Muchas veces somos muy egoístas, muy egoístas. Yo recuerdo incluso que algunos decían, no, cabrón, pues no hay programa de televisión, me veo ni 2 meses, no llevamos ahí, PTI. O sea, siempre hay envidia, siempre hay maldad. Algunos oyen entonces por el bien ajeno. Aquí no es eso, vean ahí cristiano. Porque el cristianismo, queridos amigos, es justamente mirar el aspecto comunitario y al contrario. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos apuntalar? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Lo que nosotros y lo que Jesús nos pide en la vida cristiana es mirar el objetivo y mirar el valor que se propone. Si esto es algo bueno, queridos amigos, si yo soy cristiano, yo tengo que apoyar. Si yo soy verdaderamente cristiano, entiendo que esto lo vamos a hacer en comunidad y por lo tanto tengo que apoyar, ¿entiendes? Pero si yo busco y me alegro por el mal ajeno, en vez de alegrarme por el bien de ese otro que está procurando. ¿Cuántas veces uno comienza, no sé, organiza, hace un grupo, hace una fundación y te buscan hasta el pelo en el huevo, por decir así, ¿verdad? Vamos, ¿entiendes? En vez de mirar, fortalecer cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que la comunidad verdaderamente se responsabilice, ¿entendiste? Pero si nosotros luego vamos cortando, entonces vos no podés, ¿por qué? Porque ya te quedás así, ¿verdad? Te quedás así, entonces es como un policía que te está mirando ante el bien que uno está queriendo hacer o está haciendo, ¿verdad? Y entonces, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la historia tiene sentido divino. Eso es lo que nosotros muchas veces decimos y hemos escuchado, incluso cuando los primeros cristianos eran perseguidos, decía justamente Nicodemo, decía, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pelear contra estos cristianos que están proponiendo, es peligroso que ustedes se estén peleando contra Dios mismos. Dejemos que pasen las cosas, veamos, porque si es de Dios, esto tendrá su curso. Si no es de Dios, olvídate, si no es de Dios, porque eso terminará, porque eso enseguida nos daremos cuenta que no tiene la base elemental y fundamental para que la comunidad, verdaderamente la sociedad, acompañe y ayude. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.